En esta lección vamos a revisar otra forma de localizar elementos en un documento usando selectores estructurales. Básicamente me permiten referenciar elementos de acuerdo a la ubicación que tienen en la estructura jerárquica del documento sin la necesidad de usar etiquetas, clases o IDs, es decir, basados en la relación que tienen unos con otros en términos de descendencia. Estos selectores son la pseudoclase root, voy a anotarla por acá, que apunta hacia la raíz de un documento, que en HTML sería el elemento HTML. Tenemos también la pseudoclase empty, que apunta hacia cualquier elemento vacío del tipo que se especifique. Por ejemplo, con una sintaxis como esta, estaríamos apuntando a cualquier párrafo vacío en la página. Tenemos las pseudoclases firstChild y lastChild. Estas han sido de las más comunes, de hecho firstChild apareció por primera vez en CSS2. Como su nombre en inglés lo sugiere, firstChild apunta hacia el primer elemento de un elemento superior y lastChild apunta hacia el último elemento de un elemento superior. Bajo la siguiente sintaxis, Lee, firstChild, estaríamos apuntando hacia el primer elemento de una lista en desorden. Y con la sintaxis lastChild, Lee, lastChild, estaríamos apuntando hacia el último elemento de la misma lista. Más adelante vamos a ver un ejemplo práctico combinando este y otro grupo de selectores estructurales. Continuando con más selectores, tenemos también la pseudoclase firstOfType y lastOfType, que apuntan hacia elementos cuando son o bien el primero o el último de un tipo específico dentro de un elemento primario. Por ejemplo, vamos a borrar aquí todo esto. Y para la regla, H1 firstOfType buscaría por el primer H1 de un elemento superior. Regresemos al documento HTML y tenemos un corto ejemplo. Tenemos un H1, un párrafo, otro H1 y un div con un H1 dentro de este gran div. Entonces, de acuerdo a la regla, estaríamos buscando el H1 o los H1s que aparezcan de primeros en un elemento superior. Por ejemplo, en este caso, este primer H1 cumple con la condición porque es el primero de los H1s de un elemento superior. Fíjense que aquí seguido hay otro H1. Este sería ignorado porque no es el primero. Y también tenemos otro H1 que sí es el primero de este elemento superior que es un div. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a darles un color a esos elementos. Color green, verde. Vamos a guardar cambios. Y aquí en Firefox vamos a actualizar. Y tenemos entonces el primer H1 de un elemento superior y heading 1, que también es el primer H1 de un elemento superior, es decir, de este div. Y este es el primer H1 de este div. Si alteramos la regla acá en la hoja de estilos y en lugar de tener firstOfType, cambiamos por lastOfType, vamos a tener dos coincidencias que son las líneas que se leen y otro heading 1 que debe ser ignorado y también heading 1. Estaríamos apuntando hacia estos dos elementos. Y la razón por la que heading 1 acá coincide en ambos selectores estructurales es porque al ser el único H1 de un elemento superior, este a su vez es tomado como el primero y el último.
Otro grupo de selectores también son las pseudoclases onlyChild y también onlyOfType. El primero de ellos apunta a un elemento cuando este es el único de su elemento superior. Y el segundo es un poco consecuente con el primero, ya que apunta a un elemento cuando este es el único de su elemento superior, pero de un tipo específico, llámese párrafo, lista, etcétera. Hemos dejado para el final el que para mí es el grupo más poderoso de los selectores estructurales, el de descendientes por número, que nos permite apuntar hacia un elemento basado en el argumento que le pasemos al selector. Tenemos 4 variaciones de descendientes por número: endChild, endLastChild, endOfType y endLastOfType. Permítanme escribirlos acá: endChild, endLastChild, endOfType y endLastOfType. Vamos a dejarlos por ahora enunciados para pasar a trabajarlos en un ejemplo práctico. Voy a regresar aquí al documento HTML y voy a crear una lista en desorden con números del 1 al 9. Acá vamos a borrar esto. Y tenemos esta lista con números del 1 al 9. Ya está. Ahora vamos a estilizarla un poco aquí en el documento para la hoja de estilos y poderla presentar en una serie de recuadros que nos permitan ubicarnos de mejor manera al momento de apuntar hacia un elemento específico. Primero vamos a estilizar el div en donde está contenido esa lista y le vamos a colocar una anchura de 900 píxeles, margin 0, auto, overflow, hidden. Y ahora vamos a estilizar cada uno de los elementos de esa lista. Entonces vamos aquí, UL, ley. Vamos a dejarlos todos cuadraditos. Entonces le vamos a dar un ancho de 200 píxeles y una altura también igual de 200 píxeles. Vamos a centrar ese número que va a llevar cada uno de ellos con la propiedad textAlign. Dejamos en el centro con respecto al eje X y para centrarlo verticalmente vamos a usar la propiedad lineHeight, que va a ser igual al alto de ese elemento para que quede correctamente centrado de forma vertical. Por eso vamos a colocar acá 200 píxeles. Le vamos a dar un buen tamaño, unos 40 píxeles. También vamos a engordar ese texto. Dejamos bold. Un fondo gris para estos recuadros. Les vamos a dar un margen entre ellos de 20 píxeles a la derecha. Los vamos a flotar a la izquierda para que queden alineados uno al lado del otro. Y lo vamos también a separar de la parte inferior con un margin bottom de 20 píxeles. Vamos a quitar el estilo a esta lista para que no vayan a tener puntos negros a los lados de cada elemento. Y el color de ese número va a ser blanco. Vamos a guardar cambios en la hoja de estilos y también en el documento HTML y veamos en Firefox cómo sale todo esto.
Bien, perfecto. Vamos a reducir esta ventana para forzarlos y que me queden todos en filas y columnas iguales. Aquí los tenemos de el 1 hasta el 9. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora vamos a empezar a apuntar hacia diferentes números con los selectores estructurales que hemos revisado en esta lección. Por eso, si queremos apuntar al número 1, muy sencillo, podemos hacerlo con la pseudoclase firstChild. Y hagámoslo en la hoja de estilos y cambiémosle el color de fondo a ese primer recuadro. Entonces tendríamos Lee, First Child, Background, Blue para azul. Guardamos cambios y veamos aquí en Firefox que no está funcionando. Revisemos para darnos cuenta que me ha quedado mal escrita esta regla. Ahora sí, intentemos una vez más y efectivamente tenemos en color azul el fondo del primer elemento del first child. No hay sorpresas hasta el momento. Ahora veámonos en una situación en la que toque apuntar, por ejemplo, al número 8 y usando los selectores de descendientes por número podemos colocarle Lee and child y entre paréntesis le colocamos el octavo elemento. Bien sencillo. Pasémosle también a la misma propiedad. Vamos a cambiarle el fondo por azul y veamos en Firefox. Y aquí tenemos que el octavo elemento está con un color de fondo azul. Bastante fácil y evidente, ¿verdad? ¿Qué tal si además necesitamos apuntar al mismo tiempo al número 5 y también al número 2? Es decir, toda la columna del medio, 2, 5 y 8. Entonces, una forma sería repetir este selector y pasar cada número de la columna del medio en el paréntesis, el 2, el 5 y el 8. No sería lo más elegante de hacer, pero funcionaría al fin y al cabo. Pero, ¿qué tal si los recuadros no son 9, sino 1000 o 10.000 y están divididos también en 3 columnas y la aplicación requiere seleccionar toda la columna del medio? Ya no suena una idea tan práctica, ¿verdad? Veamos cómo abordar una situación de este tipo. Continuamos trabajando con el selector endChild, este último. Una de las propiedades que tiene es que podemos pasar argumentos en el paréntesis de la siguiente forma. Voy a mostrar. Vamos a borrar este primer ejercicio o este primer ejemplo y tenemos endChild y aquí dentro del paréntesis vamos a colocar 1n y dejamos la misma propiedad, fondo azul, guardamos cambios y vamos a mirar aquí qué pasa en el navegador para empezar a sacar conclusiones. Todos los ítems de la lista han sido apuntados por el parámetro anterior. Antes de definir lo que ha sucedido, cambiemos de 1n a 2n. Guardemos cambios y veamos en el documento. Se fijan, 2, 4, 6, 8. Creo que ya tenemos un patrón para guiarnos. El número que antecede la letra n habla de los saltos que hará la regla al momento de afectar un elemento. Por eso si colocamos 3n, el conteo comenzará en orden y afectará a cada tercer elemento. 3, 6, 9. Aquí está la prueba. Perfecto. Tenemos toda la columna de la derecha afectada por el selector. Sin embargo, recordemos que nuestro objetivo es apuntar únicamente hacia la columna del medio. ¿Pero cómo hacerlo? Sabemos que debemos llegar al número 2, 5 y 8.
y los 3 avanzan en intervalos de A3. Pero si colocamos ese intervalo en el paréntesis, será toda la columna de la derecha quien quede afectada, porque la cuenta comienza desde el primer número, que es el 1, 1, 2, 3, y de ahí en adelante empieza a afectar cada uno de los elementos de la lista. Afortunadamente tenemos otro argumento que podemos pasar en el paréntesis para definir cuál debe ser el primer ítem afectado por la regla y que la cuenta siga de ahí en adelante. Lo aplicamos así. En la hoja de estilos, dentro del paréntesis, vamos a agregar a este 3n más 2, donde el número que está después del signo más será tenido en cuenta como elemento inicial para determinar quiénes resultarán afectados por la primera parte del argumento, que es 3n, o cada tercer elemento. Haciendo la prueba, guardando cambios, vamos a ver que estamos apuntando toda la columna de la mitad. Estas cifras del paréntesis también pueden ser negativas y tendremos otra clase de resultados. Piense por un momento cuál sería la fórmula correcta para apuntar hacia los 3 elementos de la lista, los 3 primeros. Es decir, toda esta primera fila. No será tan fácil, por lo menos con lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero la realidad es que es muy sencillo. La forma más lógica de hacerlo es ubicándonos en el número 3 y luego contar hacia atrás en intervalos 1n hasta llegar al número 1. Y algunos ya pudieran intuir que el signo menos debe ser la solución. Y de hecho lo es. La sintaxis correcta quedaría así. Empezamos desde el 3, que es el argumento que se pasa después del signo más, y luego vamos en intervalos de menos 1n para devolvernos, y esto nos señala que estamos contando desde el número 3 en intervalos de 1n, pero al tener antepuesto el signo menos, avanza hacia atrás. Vamos a guardar cambios y veamos que tenemos el resultado esperado. Ahora veamos el selector End Last Child. Acá. Este por defecto empieza a contar desde el último elemento hacia arriba. Entonces, para el ejemplo, vamos a colocar aquí Lee en Last Child y vamos a afectar el tercer elemento. Vamos a dejarle también un color azul de fondo. Y vamos a comentar este código para que no afecte el resultado. Guardamos cambios y veamos, debería quedar afectado el número 7 o el recuadro 7. Así es. Empezamos desde el último y contamos 3. 1, 2, 3. Acá está. Ahora, con este selector también podemos seleccionar toda la fila de arriba, evitando el uso del signo menos en el argumento. Podríamos colocar en Last Child 1n más 7. Es decir, que empezamos desde el séptimo elemento de atrás para adelante y vamos avanzando en intervalos de 1n. Vamos a guardar cambios, refrescar y ya está. Empezamos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde el séptimo elemento, avanzamos en intervalos de 1n hacia atrás. Les propongo un nuevo reto. Seleccionar la primera y la última fila. Vamos por partes. Empecemos entonces con la fórmula para seleccionar la última fila, que quedaría en Child. Vamos a borrar acá. 1n más 7. Y también ya conocemos la fórmula. Mejor, aquí estaríamos apuntando a la última fila. Veamos.
Correcto. Y también acabamos de revisar la fórmula para apuntar la fila de arriba, que era esta, acá. ¿Sí? Y colocamos la misma propiedad para el color de fondo. Vamos a guardar cambios para mirar qué pasa. Tenemos la prueba resuelta. Sin embargo, tenemos otra forma de conseguir este mismo resultado ahorrando un poco de líneas de código, y es evitando tener que volver a escribir el elemento al que apuntamos seguido de la propiedad. Podemos entonces tomar la regla, vamos a copiarla y vamos a borrar esto, y luego separamos por una coma, la pegamos, guardamos cambios y al actualizar tenemos exactamente el mismo resultado. Si usted me lo pregunta, este para mí es quizás el más importante de todos los módulos en CSS3. El correcto uso de selectores es la clave para mantener el orden y la escalabilidad en la estilización de un documento. Le recomiendo que se tome el tiempo de estudiarlos en detalle y los asocie más frecuentemente en sus trabajos. Pensar en incluirlos todos en un mismo proyecto es algo que no le debe sonar tan desproporcionado con el tiempo. Comience con los que haya asimilado de mejor manera y cuando se hayan convertido en hábito para usted, avance al siguiente nivel e incorpore los que le demanden más concentración. Suena una hoja de ruta bastante obvia, pero a lo largo de clases y capacitaciones me he dado cuenta que muchos estudiantes optan por iniciar con lo más difícil para tratar de impresionar todavía no sé a quién, y terminan desmotivados al no poder incorporar los nuevos estándares, ni los más simples ni los más difíciles. Continuamos en la siguiente parte.